Me di cuenta de que algo había cambiado para siempre en cuanto vi mi reflejo temblando en la ventana oscura. No porque aún me viera diferente, sino porque finalmente entendí por qué estaba dispuesta a convertirme en otra persona por amor. La casa estaba silenciosa, con ese denso silencio de diciembre donde incluso los sonidos se sienten amortiguados por el frío. Las luces navideñas parpadeaban suavemente en la sala, sus colores se reflejaban en el cristal como emociones distantes e indecisas. Mi esposa dormía arriba, envuelta en la seguridad de unos sueños a los que no estaba seguro de pertenecer. Yo estaba solo con una taza de té sin tocar, enfriándose en mis manos, con el corazón latiendo con fuerza como si ya conociera el secreto que aún no había cumplido. Se suponía que esto era un regalo. Esa fue la mentira que me dije a mí mismo primero, una sorpresa navideña, un gesto de amor. Pero bajo ese envoltorio tan pulcro se escondía algo crudo y peligroso, algo que había llevado en silencio durante años sin darle nombre. Mi esposa es lesbiana. Esa palabra una vez nos llegó con delicadeza, honestidad, sin crueldad. Me lo había dicho antes de casarnos, con voz firme pero cautelosa, como preparándose para la decepción. La amaba de todos modos, quizá aún más por el valor que me costó decirlo. Construimos nuestra relación sobre la base de la confianza, la conversación y la comprensión mutua de que el amor no siempre encaja en los moldes que la gente te da. Aún así, con el tiempo, noté cómo su mirada se posaba de forma diferente en las mujeres, cómo su energía cambiaba en espacios donde la feminidad florecía libremente. Nunca engañó, nunca mintió, pero había una distancia que crecía silenciosamente como la escarcha en el interior de una ventana. La idea me asaltó una noche como un susurro prohibido. ¿Y si pudiera encontrarla allí? No solo emocionalmente, sino visiblemente. ¿Y si el amor pudiera expresarse no con flores ni palabras, sino mediante la transformación? La idea me aterraba. Nunca había hecho el doble estrés más allá de los breves y curiosos momentos a solas, momentos que enterraba inmediatamente bajo la vergüenza y la normalidad. Esto era diferente. No era curiosidad. Era intención. Me dije a mí mismo que lo hacía por ella, y en parte era cierto. Pero allí, de pie bajo la tenue luz de las luces navideñas, tuve que admitir otra verdad. También lo hacía por esa parte de mí que siempre se había preguntado cómo se sentiría suavizarse. Soltar las rígidas aristas de la masculinidad que llevaba como armadura. Darme cuenta no me trajo alivio. Me trajo miedo. Un miedo físico real que me pesaba en el pecho. A la mañana siguiente, le dije que quería regalarle algo diferente este año. Sonrió, distraída, asumiendo que me refería a algo hecho a mano con un toque sentimental. No tenía ni idea de que el regalo ya se estaba desplegando en mi interior, reorganizando silenciosamente mi identidad. Después de que se fuera a trabajar, me senté en la cama y abrí la laptop con dedos temblorosos. No busqué a la ligera. Busqué con cuidado, con respeto, como si Internet mismo pudiera juzgar mis intenciones. Ropa, maquillaje básico, pelucas que no parecían disfraces. Todo parecía surrealista, como comprar para un futuro que podría rechazarme. Cuando empezaron a llegar los paquetes, los escondí como si fueran secretos. Cada caja era un latido. Cada recibo era como una confesión. Practicaba sola, hasta altas horas de la noche, de pie, torpemente, con una feminidad prestada, riéndome nerviosamente de mi reflejo, y luego parando de golpe cuando la risa se tornaba más suave, algo así como un reconocimiento. No era bonita, no era convincente, pero estaba cambiando. No solo por fuera. El espejo dejó de sentirse como un enemigo. Empezó a parecer una conversación. Lo más difícil no fue aprender a maquillarme ni elegir ropa que no llamara la atención. Lo más difícil fue preguntarme qué significaba esto. Si aceptaba este regalo, ¿seguiría viéndola? Si no, ¿la perdería por completo? El amor nunca se había sentido tan frágil ni tan digno de arriesgarlo todo por Navidad. La víspera llegó silenciosamente. La nieve amenazaba, pero no cayó. Ella envolvía regalos con manos serenas mientras yo sentía como si tuviera una tormenta en las costillas. Esa noche, mientras se dormía a mi lado, me quedé despierto mirando al techo, ensayando palabras que tal vez nunca diría. Mañana, abandonaría el papel que había desempeñado toda mi vida adulta. Mañana, le ofrecería no un objeto, sino una versión de mí mismo que nunca había conocido del todo. Y en algún punto entre miedo y la anticipación, me di cuenta de que esto ya no era solo un regalo para ella. Era una puerta. Y una vez abierta, no habría forma de fingir que nunca había estado allí. No dormí. Floté en ese extraño intermedio donde los pensamientos se repiten hasta perder el sentido. Y cuando por fin llegó la mañana,
Sentí menos como despertar y más como si me hubieran llamado. La luz se filtraba cautelosamente por las cortinas, como si supiera que hoy necesitaba permiso. Mi esposa se movió a mi lado, murmuró algo suave y se acercó al calor que habíamos compartido durante años. Contuve la respiración, temeroso de que incluso el más mínimo movimiento pudiera quebrar la frágil determinación que había estado forjando durante semanas. Ella se levantó primero. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me recorrió el pecho con una fuerza tan intensa que tuve que incorporarme. Era el momento. Aún no era la revelación, sino el último instante antes de que todo cambiara. Fui al baño y me miré bajo una luz blanca implacable. Sin filtros, sin sombras, solo yo. Las líneas familiares de mi rostro me devolvieron la mirada, pero algo en mis ojos había cambiado. Ya no pedían permiso. Pedían honestidad. Me duché despacio, con detenimiento, dejando que el agua me bañara como una preparación más que como una rutina. Cada sensación se intensificaba. La forma en que la toalla me rozaba la piel, la forma en que mis manos se demoraban más de lo habitual, como si memorizara esta versión de mí antes de que se transformara en algo más. Me puse mi ropa de siempre para desayunar, interpreté mi papel de forma convincente, me reí de sus chistes, pasé la mantequilla como si nada extraordinario me aguardara justo después de la hora. Pero dentro, el reloj sonaba a todo volumen. Después del desayuno, se acurrucó en el sofá con el teléfono, mientras la música navideña zumbaba débilmente por un altavoz. Le dije que necesitaba un poco de tiempo para terminar su regalo. No me tembló la voz. Eso me sorprendió. Sonrió y asintió, confiada como siempre. Esa confianza pesaba más que el miedo. En el dormitorio, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama, contemplando los objetos cuidadosamente ordenados que había preparado la noche anterior. No parecían nada llamativos. Sin brillos, sin exageraciones, solo telas suaves, tonos neutros, cosas elegidas con cuidado, no por fantasía. Respiré hondo y comencé. La transformación no fue repentina. Se desarrolló lentamente, como una historia que mi cuerpo había estado esperando contar. Cada paso parecía ceremonial. Me moví con cuidado, no por torpeza, sino por reverencia. Cuando por fin me puse de pie, completamente cambiada, no corrí al espejo. Esperé. Quería sentirlo antes de verlo. El espejo me saludó con suavidad. El reflejo me sobresaltó. No porque fue impactante, sino porque era creíble, no perfecto, no era otra persona del todo, solo diferente, más suave en los bordes. Mi postura cambió sin que nadie me lo indicara. Mis hombros se relajaron. Mi expresión, normalmente cautelosa, se relajó hasta convertirse en algo casi tímido. Incliné la cabeza ligeramente y sentí una ternura desconocida crecer en mi pecho. No parecía un disfraz. Parecía una posibilidad. La emoción me golpeó inesperadamente. Rápida y profunda. Se me hizo un nudo en la garganta y, por un instante aterrador, pensé que iba a llorar y arruinarlo todo. Pero las lágrimas no caían. Se quedaron suspendidas, sostenidas por algo más firme que el miedo. Aceptación, tal vez, o valentía. Aún no estaba segura. Practiqué la respiración. Practiqué el ponerme de pie. Practiqué caminar por la habitación hasta que mis pasos se sintieron naturales en lugar de ensayados. Cada movimiento me enseñó algo nuevo sobre mí misma, sobre cuánto de mi rigidez pasada había sido aprendida en lugar de inherente. Me di cuenta de que había pasado años encogiendo partes de mí sin darme cuenta. El golpe en la puerta casi me paraliza. ¿Estás bien?, preguntó con voz ligera y curiosa. Sí, respondí. Y esta vez, mi voz sonó diferente. No forzada, solo más tranquila. Solo necesito un minuto. Volví a sentarme, repentinamente abrumada por la realidad de lo que venía después. Esta ya no era una revelación privada. Era un momento compartido, uno que podía acercarnos o marcar discretamente el comienzo de un final. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre la identidad, sobre el amor que no exige conformidad. Pensé en cómo ella siempre había fomentado la honestidad, incluso cuando era inoportuna. Me puse de pie, caminé hacia la puerta y apoyé la mano en ella. La madera se sentía sólida, firme. Al otro lado estaba la mujer que amaba, la razón por la que me había atrevido a adentrarme en lo desconocido. Mi reflejo perduraba en mi mente, no como una imagen, sino como un sentimiento. Ya no sentía que fingiera. Sentí que le ofrecía algo auténtico. Abrí la puerta. El sonido fue silencioso, casi decepcionante. Pero en ese clic residían todos los riesgos que siempre había evitado. Abrí la puerta lentamente, dejándola verme tal como era ahora,
dejando que el momento respirara en lugar de precipitarlo. Su reacción no llegó de golpe. Se desplegó en capas. Primero la sorpresa, inconfundible y con los ojos abiertos. Luego la confusión, frunciendo el ceño mientras buscaba pistas en mi rostro. La observé atentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que me pregunté si podía oírlo. Los segundos se alargaron. La habitación parecía suspendida, como si el mundo contuviera la respiración con nosotros. Quería darte algo real, dije en voz baja. Algo honesto. Aún no me expliqué. No me disculpé. Simplemente me quedé allí, vulnerable, de una forma que nunca me había permitido. El silencio que siguió no fue vacío. Fue intenso, lleno de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo hacer. Ella se acercó un paso más, y en ese pequeño y cuidadoso movimiento, sentí el primer indicio de algo nuevo que comenzaba a formarse entre nosotros. Frágil, insegura, pero innegablemente viva. No me apresuró. Eso fue lo primero que noté. Su mirada no se desviaba. Sus manos no se movían nerviosamente. Simplemente me observaba como si intentara leer un libro cuyo título aún desconocía. Me sentí expuesta de la manera más íntima, despojada de pretensiones y, de alguna manera, segura. Era cautivador. Había pasado años aprendiendo a esconderme, a protegerme, a minimizarme. Y allí estaba ella, mirándome sin juzgarme, sino con la curiosidad lenta y cuidadosa de alguien que aún creía en mí. «Te ves diferente», dijo. Finalmente, con voz suave, casi interrogativa, extendió la mano con cautela, apartándome de la cara un mechón de cabello que no era del todo suyo. Al principio me estremecí. El instinto de alejarme era tan innato que era automático. Pero entonces comprendí que no iba a hacerme daño. Intentaba comprenderme. Y en ese gesto, sentí una calidez inesperada. Quizás reconocimiento, o tal vez amor profundizado por la confianza. Asentí, sin palabras por un momento. Mi mente se llenó de explicaciones, confesiones, palabras tranquilizadoras. Pero me detuve. No había guión para este momento. No lo necesitaba. Dejé que me viera plenamente, sin mediación. «Eres hermosa», dijo casi demasiado bajo para que la habitación silenciosa pudiera contenerla. Se me encogió el pecho al oír esa palabra porque no se trataba solo de la apariencia. Ella me estaba viendo de verdad. Y por primera vez, sentí que las piezas que había ocultado durante años podían coexistir en la luz sin desmoronarse. Nos sentamos juntos en el sofá, sin hablar durante un buen rato. El silencio no era incómodo. Estaba cargado de vida. Sentí que mi cuerpo se transformaba al acomodarme en esta nueva forma. El sutil balanceo de caderas, la suave elevación de hombros, la forma en que los músculos que siempre había mantenido tensos ahora adquirían un nuevo ritmo. Podía oír mi propio latido, oír la suave inhalación de su respiración a mi lado. Sentía como si estuviéramos suspendidos en un universo privado donde las reglas de lo normal ya no se aplicaban. «¿Hiciste esto por mí?», preguntó finalmente, con su mano apoyada suavemente sobre la mía. Había asombro en su voz, un dejo de incredulidad, pero también algo más, una tierna gratitud que no esperaba. «Quería», dije con la voz entrecortada, «no solo por ti, sino también por mí. Siempre me he preguntado cómo se sentiría ser esta versión de mí misma, y pensé que tal vez podríamos explorarlo juntos». Su mirada se suavizó y pude ver un destello de comprensión en su expresión. «Creo que siempre te he amado por quien eres en tu interior, y esto también lo eres». Nos reímos suavemente, nerviosamente, un sonido que, más que cualquier otra cosa, fue de alivio. Pero incluso en esa risa, había una tensión subyacente. Sabía que este no era el final del viaje. Era solo el primer paso. Habría desafíos, situaciones sociales, la reacción de nuestros amigos y familiares, la forma en que seguiría reconciliando esta identidad con el mundo exterior. Pero en esa habitación, en ese momento frágil, no importaba. Por primera vez, me sentí plenamente visible, plenamente viva, plenamente presente. Más tarde, me ayudó a ajustar el atuendo, mostrándome como un sutil pliegue aquí, un ligero doblez allá. Podían realzar las líneas sin que pareciera un disfraz. Su toque era suave pero deliberado, como si me guiara hacia un nuevo mundo donde podría existir plenamente sin vergüenza. Observé sus manos, la paciencia de sus movimientos, y me di cuenta de que nunca me había sentido tan querida en mi vida. Por la tarde, caminaba por la casa, sintiendo la suavidad de la tela contra mi piel, el desconocido vaivén de mi portón, la ligereza en el pecho que me proporcionaba liberar por fin una parte de mí que había negado durante tanto tiempo. Mi esposa me siguió,
bromeando con dulzura, mostrándome cómo me veía ahora. No como un hombre que fingía ser mujer, sino como alguien a quien podía amar más profundamente, porque yo tenía el valor de revelarle la verdad. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la sala, y me sentía atrapado en una extraña mezcla de euforia y miedo. ¿Y si el mundo exterior no podía aceptar esto? ¿Y si me había excedido? Pero cada vez que la duda me asaltaba, la miraba y se disipaba. Sonrió y, de repente, el mundo dejó de parecernos tan grande, tan amenazante. Pasamos la noche experimentando con pequeñas cosas. Pañuelos, pequeños retoques de maquillaje, incluso probando diferentes peinados con la peluca que había elegido con tanto esmero. Cada ajuste parecía una conversación entre nosotras, una negociación de identidad y afecto, de confianza y admiración. Me reí de mi torpeza y ella también rió. Ese suave sonido melódico me hacía sentir segura de una forma que las palabras jamás podrían expresar. Al anochecer, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no fingía, no actuaba, era yo. Sin embargo, una versión de mí que había estado esperando en secreto durante años para salir a la luz. Y al verme plenamente, sin juzgarme, me había dado el regalo más profundo de todos, la aceptación. No solo la suya, sino la mía. El primer día completo transcurrió como un sueño, cada momento impregnado de tensión y ternura, curiosidad y amor. Y mientras nos acurrucábamos juntos esa noche, viendo el resplandor de las luces navideñas parpadear en las paredes, comprendí que el regalo que le había dado no era solo una transformación en su apariencia. Fue un regalo de confianza, vulnerabilidad y honestidad radical. Y a cambio, me dio la valentía para sentirme completo. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de anticipación y temor. La primera noche había sido un delicado equilibrio entre la euforia y los nervios, y sabía que el verdadero desafío no era solo mantenerme en esta forma, sino integrarla a la vida que habíamos construido. Me senté en el borde de la cama, rozando con los dedos la suave tela de la ropa que había usado para dormir, sintiendo la textura como si llevara su propia afirmación. Mi reflejo en el espejo me sorprendió en medio de mis pensamientos. Sus ojos eran más tiernos, más abiertos que nunca. Esta vez no me inmuté. Simplemente miré de verdad, y en esa mirada encontré algo terriblemente hermoso. Continuidad. Seguía siendo yo. No había desaparecido. El desayuno fue tranquilo, pero no tenso. Mi esposa rondaba cerca de mí, ayudándome a servir el café, bromeando suavemente sobre los pequeños cambios en mi cabello, la forma en que mi blusa reflejaba la luz de la mañana. Su aceptación despreocupada, su suave curiosidad, hicieron que mi pecho se llenara de una mezcla de alivio y asombro. Me di cuenta de que, por primera vez, no solo imaginaba cómo me vería. Lo estaba experimentando, y era más profundo de lo que jamás me había atrevido a esperar. Después de desayunar, me vestí con intención, poniéndome suéteres suaves sobre camisas ajustadas, alisando las líneas, ajustando la peluca hasta que cayó naturalmente. Me moví frente al espejo, observando cómo cambiaban las sutilezas de mi gesto. Cada movimiento era deliberado pero sin esfuerzo, como un baile que había estado aprendiendo en secreto durante años. Cuando entré en la sala, levantó la vista de su libro y sonrió. Sin sorpresa, solo ese cariño cálido y constante que siempre había sido el ancla de nuestras vidas. «Te ves bien», dijo, «como si aquí es donde se supone que debes estar». Sus palabras, por sencillas que fueran, me impactaron más de lo esperado. Había pasado tanto tiempo luchando con mis propios miedos a la incompetencia, a no ser suficiente, que escuchar una afirmación sin expectativas me pareció surrealista. Sentí lágrimas en las comisuras de los ojos, pero las tragué, temeroso de romper el frágil hechizo de normalidad que habíamos creado juntos. El día se alargó y experimentamos con calma una nueva dinámica. Caminé por el barrio, con el corazón latiéndome con fuerza con cada mirada y cada coche que pasaba. El mundo exterior aún no me había visto así. Cada reflejo en un escaparate o en un espejo que pasaba era como una prueba. Me cuestiono constantemente. ¿Fui convincente? ¿Estaba a salvo? ¿Me retiraría si alguien me miraba demasiado? Sin embargo, cada vez que sentía el miedo crecer, sentía su mano rozando la mía, asentándome, recordándome que este ya no era un viaje en solitario. Paramos en una pequeña cafetería, de esas que frecuentábamos los fines de semana tranquilos. El barista ni se inmutó. Los desconocidos en las mesas cercanas no me miraron dos veces. Sentí una oleada de alivio, pero también un triunfo silencioso y latente. Esta versión de mí misma podía existir en público, podía ser real fuera de casa.
La sensación era embriagadora. Sentí como el sutil poder de la vulnerabilidad se convertía en fuerza. Al anochecer, estábamos de vuelta en casa, abrigados en la calidez de nuestra sala. Había practicado pequeños detalles todo el día. Gestos, sonrisas, posturas, incluso la forma en que mi voz se transmitía en la conversación. Cada momento parecía como ensayar un nuevo idioma cuando había nacido para hablar, pero me había negado a mí mismo durante mucho tiempo. Mi esposa observaba con atención paciente, ofreciendo pequeñas correcciones o sonrisas de aprobación, con los ojos iluminados con una mezcla de diversión y admiración. Al caer la noche, finalmente me permití hacer una pausa y asimilar lo que habíamos logrado. La casa estaba en silencio. Solo el suave zumbido de la calefacción y el tenue destello de las luces navideñas llenaban el espacio. Me senté frente a ella en el sofá y, por un momento, ninguna de las dos habló. Simplemente existimos juntos en silencio, dejando que el peso de lo que había cambiado se asentara a nuestro alrededor. No sé qué me deparará el mañana, admití finalmente en voz baja. No sé si podré aguantar esto. Si el mundo lo entiende, me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos. Entonces lo navegaremos juntos. Siempre lo hacemos. Y además, ladeó la cabeza, sonriendo suavemente. ¿Te ves feliz? ¿Y no es eso lo que más importa? Sus palabras me calaron hondo como la luz del sol en la escarcha. Comprendí que, por primera vez, no solo actuaba para ella. No me escondía tras una máscara de masculinidad o tradición. Vivía plenamente en una forma que reflejaba no solo sus deseos, sino mi propia verdad. Y darme cuenta me hizo estremecer de alegría y gratitud. Más tarde esa noche, nos acurrucamos bajo una manta compartida, hablando en voz baja sobre pequeños sueños, miedos triviales, las sutiles ansiedades de nuestras vidas. De vez en cuando, su mano rozaba mi brazo, mi mejilla, sus ojos se encontraban con los míos con una calidez que nunca me había permitido sentir realmente. Sentí una tranquilidad serena y constante. Que el amor, en su forma más profunda, no se trata solo de aceptación, sino de celebración. Celebración de lo real, de lo vulnerable, de lo auténtico. Y mientras me quedaba dormido, con las luces navideñas proyectando un suave resplandor por la habitación, sentí una paz extraña y magnífica. El viaje estaba lejos de terminar. Habría desafíos. Sí, escrutinio social, dudas personales, el lento y accidentado camino de la autoaceptación. Pero esta noche, en este tranquilo capullo de calidez y confianza, comprendí algo vital. Le había dado un regalo a mi esposa, sí, pero al dárselo, también me había dado permiso para existir plenamente, para abrazar mi identidad, para adentrarme en la luz sin miedo. La transformación no había comenzado con ropa ni maquillaje, sino con valentía, con honestidad, con la silenciosa insistencia de que el amor verdadero, exige verdad, por frágil o aterrador que sea. Y en esa frágil y aterradora verdad, finalmente me encontré a mí misma. Los días que siguieron fueron emocionantes y aterradores a la vez, de maneras que no había previsto. La primera semana tras la revelación fue una continua y sutil negociación entre la comodidad y la exposición, entre la alegría privada y la ansiedad pública. Cada mañana me despertaba y me vestía con esmero, como si mi armadura ahora fuera de seda en lugar de acero. Aprendí a moverme de otra manera, a comportarme de una manera que me resultara natural, pero inequívocamente alineada con esta nueva identidad. Cada mirada al espejo me recordaba que yo era real en esta forma. No fingía. Mi esposa seguía siendo mi ancla. Me observaba, me guiaba y celebraba cada pequeña victoria. Cuando probé por primera vez un atuendo un poco más atrevido, aplaudió suavemente, con una emoción apenas contenida. Sí, lo dijo exactamente así. Su afirmación, espontánea y genuina, me llenó el corazón de una forma que jamás imaginé. Entonces me di cuenta de que el amor, unido a la confianza, puede ser la fuerza más transformadora de todas. Pero incluso mientras su calidez me envolvía, sabía que el mundo fuera de casa era un desafío completamente distinto. La primera visita al supermercado fue una revelación. Me vestí con un conjunto casual pero femenino, lo suficientemente sencillo como para no llamar la atención, pero confeccionado con esmero para que pareciera auténtico. Me temblaban las manos al salir, el aire invernal me rozaba la piel, con el aroma a nieve y fogatas lejanas. La gente pasaba, algunos me miraban, otros no. Cada mirada me llenaba de ansiedad y euforia. Por primera vez, me sentía vulnerable ante el público. Sin embargo, el miedo se atenuaba al saber que mi esposa estaba a mi lado, firme e inquebrantable. Dentro de la tienda, cada reflejo me llamaba la atención.
Noté el sutil balanceo de mis pasos, como mi postura se había suavizado, el delicado movimiento de la tela sobre mi cuerpo. Mi mente corría, preguntándome si parecía convincente, si podría desenvolverme en estos espacios comunes sin titubear. Pero cada vez que la duda amenazaba con abrumarme, la mano de mi esposa rozaba la mía. Un toque tan sencillo, tan reconfortante que sentí como la ansiedad se disipaba lentamente de mi pecho. Ella era un recordatorio viviente de que la autenticidad no requiere perfección, solo requiere valentía. De vuelta en casa, las tardes se convirtieron en rituales de las maneras más tranquilas y hermosas. Nos sentábamos juntas, ella tomando té mientras yo contaba los pequeños triunfos y los casi fracasos del día. A veces probábamos nuevos estilos, experimentando con bufandas, peinados e incluso retoques de maquillaje que parecían cada vez más naturales. Su risa ante mis torpes intentos era amable, nunca cruel, y sus elogios eran contundentes porque llegaban sin compromiso. Nunca me había dado cuenta de lo raro que era que me vieran con tanta plenitud, con tanta ternura. Pero la transformación no fue solo física. Los cambios más profundos fueron internos, sutiles pero trascendentales. Empecé a notar cómo mis emociones cambiaban, cómo mi empatía se profundizaba, cómo la armadura que había llevado durante toda mi vida se aflojaba. Me sentí más ligera, más presente, más en sintonía con mis propios sentimientos y los de ella. A veces me desorientaba, otras me asustaba. La identidad que había cargado durante décadas se desmoronaba silenciosamente, y no estaba segura de quién sería al otro lado. Pero también sentía una emoción, una sensación de libertad casi vertiginosa. Por primera vez, me sentía plenamente capaz de ser yo misma, y eso era embriagador. Una noche, semanas después de esta nueva vida, me encontré de pie junto a la ventana, con la nieve cayendo en las finas e implacables sábanas afuera. Mi reflejo se suavizó con la tenue luz de la habitación. Observé las líneas de mi rostro, la forma en que mis ojos captaban la luz, las delicadas curvas que había esculpido con la ropa, la postura y la autoaceptación. Durante un largo instante, no me moví. Simplemente respiré. Fue en esa quietud que comprendí algo extraordinario. Ya no temía ser vista. Ya no temía al juicio. La transformación no era solo una apariencia. Estaba en mi alma. El primer desafío real llegó inesperadamente. Una llamada de un amigo cercano que aún no lo sabía. Sentí una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, y por un instante fugaz, consideré retirarme, volver a la seguridad de las sombras. Pero entonces pensé en mi esposa, en las semanas de confianza y valentía que habíamos cultivado. Respiré hondo, prefiriendo la vulnerabilidad al miedo. La conversación fue tensa al principio, incómoda, pero se desarrolló con una gracia sorprendente. Mi amigo hizo preguntas. Respondí con sinceridad, y al final hubo risas. No burlas, sino un entendimiento que se sintió como un puente. Esa noche comprendí una verdad vital. La valentía no siempre se siente heroica en el momento, pero deja una huella imborrable. El hogar se convirtió en un santuario, un laboratorio de autodescubrimiento. Desarrollamos rituales. Mañanas tranquilas con café compartido. Tardes experimentando con el estilo. Noches de reflexión y risas. Cada día me sentía más cómoda conmigo misma, más en sintonía con mis propias necesidades y deseos. Sentí una profunda satisfacción que nunca había asociado solo con la apariencia. Era algo mucho más profundo. La aceptación de uno mismo, afirmada por el amor, se hacía tangible en cada sonrisa, cada caricia, cada mirada compartida. Sin embargo, incluso en medio de esta recién descubierta confianza, persistían algunas sombras. La ansiedad social susurraba constantemente, un recordatorio de que el mundo exterior podría no ser tan complaciente. Me preocupaban mis amigos, colegas, familiares y desconocidos que pudieran malinterpretarme, rechazarme o ridiculizarme. Estos miedos eran reales, acuciantes e implacables. Pero cada vez que surgían, los contrarrestaba con algo igual de poderoso: la certeza de que ya había superado la prueba más íntima difícil. Le había ofrecido mi verdad a la persona que más amaba, y ella la había aceptado plenamente. Eso fue más que una validación. Fue una prueba de que la autenticidad, por frágil o arriesgada que sea, es en sí misma una recompensa. Al final de la semana, me di cuenta de que la transformación nunca es lineal. Hay momentos de alegría, de revelación, victorias silenciosas y ansiedades repentinas e inesperadas. Pero cada experiencia, ya sea emocionante o inquietante, moldea a la persona que emerge al otro lado. Podía sentir mi evolución, sin perder mi identidad,
sino añadiendo profundidad, matices y complejidad a los cimientos que siempre había conocido. Y con cada día que pasaba, comprendí más profundamente que el amor, la confianza y la valentía son el andamiaje de la identidad. Sin ellos, incluso la apariencia más hermosa está vacía. Esa noche, mientras nos acomodábamos bajo la suave luz de las luces navideñas, mi esposa se acurrucó a mi lado, su mano descansando suavemente sobre la mía. Sentí algo nuevo y familiar a la vez. Había cruzado un umbral, había alcanzado una forma que anhelaba en secreto, y emergí no solo herido, sino también envalentonado. El regalo que le había ofrecido había regresado multiplicado por 10, no en términos materiales, sino en forma de coraje, claridad y una profunda identidad. Y en ese momento tranquilo y apacible, comprendí que la transformación nunca se trató solo de ella, ni de un solo atuendo, peluca o tono de lápiz labial. Se trataba de reclamar una verdad largamente negada, de atreverme a existir plenamente en el mundo con autenticidad y gracia. Se trataba de salir a la luz, de la mano del amor, sabiendo que, fueran cuales fueran los desafíos que me aguardaran, ya había superado la prueba definitiva. Las semanas se convirtieron en meses, y el ritmo de nuestra nueva vida empezó a sentarse en algo sorprendentemente normal, pero a la vez emocionantemente vivo. Los primeros temblores de miedo que me invadieron al salir de casa se transformaron poco a poco en un orgullo silencioso. Cada día, cada pequeña interacción social se convertía en un testimonio del coraje que había requerido para mostrarme, tal como era. Noté las sutiles maneras en que mi esposa me apoyaba sin hacer alarde. Un toque reconfortante cuando la mirada de alguien se detenía demasiado. Una sonrisa que me servía de ancla en los momentos de inseguridad. Una risa compartida que me recordaba que no tenía que afrontar esto solo. Me di cuenta de que el amor no se trata solo de pasión o deseo. Se trata de estar presente en el crecimiento de alguien, celebrando su valentía como si fuera la tuya. Una noche, me sugirió que diéramos un paseo por el mercado navideño cercano. Al principio dudé, con el estómago revuelto por los nervios, pero su mano en la mía fue un lazo que no pude rechazar. Mientras caminábamos bajo hileras de luces doradas, el mundo se sentía inmenso e íntimo a la vez. Los desconocidos pasaban afanosamente, el aire impregnado del aroma a castañas asadas y pino. Noté las miradas, fugaces pero innegables, algunas curiosas, otras indiferentes. Sentí un atisbo de la vieja ansiedad, la familiar necesidad de encogerme, de revertirme. Pero entonces miré a mi esposa y el miedo se disipó. Sonreía, genuinamente feliz, irradiando orgullo sin decir palabra. Su presencia me recordó la vida que estaba construyendo, la identidad que reclamaba como válida. Importaba. Una ráfaga repentina de viento levantó una bufanda suelta, enredándola en mi muñeca. Reí y ella rió conmigo. Ese sonido, su risa mezclándose con la mía en el aire fresco de la noche, fue una bomba que no sabía que necesitaba. Me recordó que la alegría podía coexistir con el miedo, que la vulnerabilidad podía coexistir con la fuerza. Me di cuenta de que cada día que salía al mundo como yo misma, reescribía una parte de mi historia que durante mucho tiempo temía que estuviera fijada. De vuelta en casa, desarrollamos nuevos rituales de reflexión. Cada noche, compartíamos pensamientos, ansiedades, pequeños triunfos y sutiles observaciones sobre cómo nos habíamos sentido durante el día. También comencé a notar un cambio en mi diálogo interno. Donde antes dudaba sin cesar, ahora practico la amabilidad. Donde antes me retraía del escrutinio, ahora me preparaba y luego me liberaba, encontrando el espacio entre la vulnerabilidad y la confianza. Cada pequeña victoria, recorrer una tienda, encontrarme con amigos, incluso soportar la mirada casual de un desconocido, se convirtió en una silenciosa afirmación de resiliencia. Sin embargo, incluso en estas victorias, me topé con verdades inesperadas. Comprendí que la identidad no es fija, incluso cuando la apariencia externa parece permanente. Algunos días mi lenguaje corporal flaqueaba o mi reflejo me resultaba ajeno. Estos momentos eran desconcertantes, incluso dolorosos. Aún así, aprendí a aceptarlos en lugar de resistirme. Me recordé a mí mismo que la transformación es iterativa, no instantánea, y que la paciencia con uno mismo es tan esencial como la valentía. Mi esposa nunca juzgó estos momentos. Simplemente les dio espacio, permitiéndome reconciliar la complejidad de mi ser como nadie más lo había hecho. Una tarde particularmente tranquila, nos sentamos junto a la chimenea, con una taza de té en cada mano, y ella preguntó en voz baja, ¿te sientes completo? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, delicada y penetrante. Hice una pausa, reflexionando.
Me di cuenta de que la plenitud no era un estado estático, sino un proceso vivo que requería honestidad y valentía. No del todo, admití, pero más cerca de lo que jamás imaginé. Ella asintió, con su mano apoyada en la mía, sus ojos brillando la luz del fuego. Entonces basta, dijo, eso es lo que importa. En esos meses, también me enfrenté al dolor silencioso de las expectativas sociales. Reuniones familiares, conversaciones informales con amigos, incluso encuentros fugaces en el supermercado, a veces me recordaban que el mundo no siempre está preparado para aceptar la transformación con gracia. Sin embargo, cada encuentro, por fugazmente incómodo que fuera, reforzaba mi compromiso con la autenticidad. Me di cuenta de que la aceptación empieza por dentro y se irradia hacia afuera, influyendo en los demás mediante una constancia silenciosa en lugar de gestos dramáticos. Sin embargo, los momentos más profundos fueron los privados. Acostada en la cama, su mano dibujando patrones en mi brazo, compartiendo sueños para el futuro, riéndonos de nuestra torpeza compartida al experimentar con nuevos peinados o atuendos. Estos momentos fueron sagrados, irrepetibles, pero fundamentales. En ellos, encontré la seguridad de que la transformación, incluso una tan visible como la mía, se trata, en última instancia, de intimidad, confianza y celebración mutua de la humanidad. Una noche, meses después de la revelación inicial, me vi reflejada en la ventana mientras ella se inclinaba para acomodar un mechón de cabello. La imagen me sobresaltó, no por ser extraña, sino por estar plenamente integrada. Esta versión de mí se había consolidado. La fuerza sutil, la serena seguridad en mí misma, la tierna vulnerabilidad, todo coexistía a la perfección. Y en ese reflejo vi no solo la persona en la que había anhelado convertirme, sino también el camino, la valentía y el amor que me habían permitido llegar hasta aquí. Finalmente comprendí que el regalo de Navidad que había planeado nunca fue solo un gesto hacia ella. Había sido un portal, un pasaje a la autenticidad que ninguno de los dos sabía que estuviéramos listos para recorrer. Y al recorrerlo juntos, de la mano, me di cuenta de que la transformación no se trata solo del cambio externo. Se trata de reclamar espacio en el mundo con honestidad, ternura y valentía. El invierno se agravó, y con él, un ritmo tranquilo se apoderó de nuestras vidas. Para entonces, la conmoción inicial, la exploración tentativa y las frágiles victorias de las primeras semanas habían madurado en algo más firme, pero no menos emocionante. Me movía por la casa con una gracia que antes parecía imposible. Cada gesto, cada mirada, una silenciosa confirmación de que esta versión de mí no era temporal, ni un disfraz, ni una curiosidad pasajera. Era yo, plena, honesta e innegablemente. Y en esto, encontré una serenidad que jamás imaginé. Nuestras mañanas se convirtieron en rituales de suave afirmación. Me sentaba a la mesa de la cocina a tomar café mientras ella se inclinaba para ajustarme un cuello, una bufanda, un mechón de pelo suelto. «Ahora te comportas con tanta naturalidad», dijo una mañana, con una voz suave, casi extraña. Sonreí, una sonrisa lenta e interna, reconociendo la verdad en su observación. No se trataba solo de mi apariencia. Se trataba de cómo me había convertido en esta persona, aprendiendo a habitar mi cuerpo, mis gestos, mis expresiones de una manera que me hacía sentir auténtica y sin miedo. El mundo más allá de casa seguía desafiándome, pero cada encuentro se convertía en una silenciosa prueba de valentía en lugar de una fuente de miedo. Afrontaba las interacciones sociales casuales, las compras y los paseos por el barrio con creciente confianza. Algunas miradas se quedaban fijas. Sí, algunas preguntas eran tácitas, pero palpables. Pero cada momento de exposición me acompañaba con la silenciosa certeza de haber sobrevivido a miedos mucho mayores en el santuario de nuestro hogar. La valentía que había cultivado en privado ahora irradiaba hacia afuera, moldeando no solo cómo me percibían, sino cómo me percibía a mí misma. Una tarde, mientras caminábamos por un parque local cubierto de nieve fresca, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no era consciente de representar mi feminidad. Se había convertido en una extensión natural de mí misma. El balanceo de mis caderas, la inclinación de mi cabeza, la sutil cadencia de mi voz. Todo aquello ya no era ensayado ni cohibido. Era simplemente yo. Mi esposa caminaba a mi lado, riéndose de algún chiste compartido, rozando la mía con su mano. Capté su mirada y vi en ella una alegría desenfrenada. Ni lástima, ni diversión, ni juicio, sino deleite por la persona en la que me había convertido. Y en ese momento comprendí la profunda aceptación, no solo la suya, sino la mía. En casa, las tardes eran sagradas.
Encendíamos velas, tomábamos té y compartíamos reflexiones sobre el día. Le contaba pequeños momentos de triunfo o ansiedades pasajeras, y ella me escuchaba con atención inquebrantable. A veces experimentábamos con ajustes sutiles, probando un nuevo peinado, una paleta de colores diferente o simplemente observando cómo la luz incidía sobre mis rasgos. Estos rituales, sencillos pero profundos, se convirtieron en pilares de nuestra realidad compartida, un testimonio de intimidad cimentada no en la perfección, sino en la confianza, la paciencia y la valentía de ser plenamente visible. Sin embargo, la revelación más transformadora llegó silenciosamente, casi imperceptiblemente. Noté un cambio en cómo me sentía conmigo misma. Donde antes había vacilación, dudas y la constante presión de las expectativas externas, ahora había tranquilidad, fluidez y un constante trasfondo de autocompasión. Estaba aprendiendo a habitar mi cuerpo sin disculparme, a expresar mi identidad sin miedo y a celebrar mi feminidad y mi historia a la vez. La persona que había reprimido durante tanto tiempo ya no estaba oculta. Estaba viva, prosperando, integrada en mi vida cotidiana. Llegó la Navidad de nuevo, casi un año después de mi primer gesto transformador. Esta vez no había cajas que esconder ni sorpresas que preparar. En cambio, había presencia, reconocimiento y la silenciosa reverencia de un viaje parcialmente completado, pero en constante evolución. Mi esposa y yo nos sentamos juntos bajo el resplandor de las luces, tomados de la mano, y me di cuenta de que el regalo que le había dado, y en última instancia, a mí mismo, no era un deleite fugaz, sino un testimonio vivo de valentía, honestidad y amor. Se giró hacia mí con ojos brillantes y susurró: «Me has dado un regalo increíble, no por tu apariencia, sino por tu valentía, tu honestidad y tu corazón». Sentí una oleada de calidez, de esas que calan hondo. Era reconocimiento, sí, pero también comunión. Al compartir mi verdad, no solo había profundizado nuestro amor, sino que había forjado un espacio para mí misma para existir plenamente en el mundo, sin la sombra del miedo ni la duda. Y mientras las luces centelleaban suavemente en la habitación, supe que la transformación no es un instante. Es un viaje, un continuo desarrollo de valentía, autoaceptación e intimidad. No se trata de perfección ni de escapar del pasado. Se trata de reclamar espacio en el mundo, en el amor y en uno mismo. Le había dado un regalo mi esposa. Sí, pero al hacerlo, me había dado el mayor regalo: el permiso para ser santa, sin complejos. Esa noche, mientras estábamos sentadas juntas, con el mundo exterior silencioso y helado, me di cuenta, con una alegría profunda y serena, de que estaba en casa. En sus ojos, en nuestra risa compartida, en la calidez de su mano en la mía, había encontrado no solo aceptación, sino plenitud. Y por primera vez en mi vida, me sentí total e irreversiblemente en paz con la persona en la que me había convertido. El viaje estaba lejos de terminar. La vida seguiría desafiándome, poniéndome a prueba, sorprendiéndome. Pero ahora sabía algo esencial. El amor, la honestidad y la valentía son más fuertes que el miedo. Y con ellos, la transformación, una transformación verdadera y duradera, no solo era posible, sino también hermosa. El regalo había sido dado, recibido y correspondido de maneras que jamás imaginé. Y en ese resplandor comprendí algo que llevaría para siempre. El mayor regalo que podemos ofrecer a cualquiera, incluso nosotros mismos, es la valentía de ser auténticos, plenos y sin disculpas. La nieve caía suavemente afuera. Las luces brillaban.